Hemos estado viendo el día de ayer y el día de hoy vamos a continuar reflexionando sobre un tema, sobre las exigencias del matrimonio. Para esto quisiera que leyéramos Génesis 12, 11, 12. Estando ya para entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa: Conozco que tú eres una mujer bien parecida, y que cuando los egipcios te habrán visto, han de decir: es la mujer de éste, con lo que a mí me quitarán la vida y a ti te reservarán para sí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y mira, lee de una vez el verso 14 de ese mismo capítulo 12, verso 14. Entrado pues Abraham en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era en extremo hermosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo aquí lo que admiro de Sara es que en ese tiempo y en ese lugar donde ellos caminaban, no se les olvide que eran peregrinos yendo a tierra extraña. No podía ella haber pasado por un salón de belleza, que los había ciertamente, pero escasos en ese tiempo, pero no por donde ella transitaba. Entonces, se habla de una belleza que ciertamente es un don que Dios da, pero era una belleza que la misma Escritura no duda en afirmar que era muy hermosa. Y aquí lo que hay que destacar que en esos momentos Sara no era una quinceañera, sino que en ese momento ya tenía alrededor de 45 años. Y como se ve, todavía levantaba la admiración de los demás. La Biblia, ya lo dije, no duda en afirmar que era muy hermosa. Si cierto es que la hermosura es un regalo que Dios da a quien Él quiere, sin embargo, exalta en la mujer. No hay mujer fea, así las creó Dios nuestro Señor. Alguien decía por ahí: yo no conozco mujeres más que las bonitas y las muy bonitas. O sea que no hay mujer fea, empezando con que fueron llamadas a llevar en su vientre a un nuevo ser. Entonces toda mujer es hermosa. Pero hablando de la apariencia física, sin duda que mucho ayuda que se esté cuidando esa apariencia, no solo con esos tintes y con esas cosas, afeites y cosas que suelen hacerse, sino simplemente con los cuidados de la higiene, ¿verdad? Y la belleza de la mujer la proyecta cuando tiene un alma santa. Esa es la verdadera belleza, la virtud. Bueno, pues cuando cuida una mujer de esta belleza, sobre todo de la virtud y de su limpieza física, sin duda que está manifestando por medio de esos cuidados el amor que le tiene a su cónyuge, pues es para él y no para otro, que se mantiene sana y atractiva. Pero aquí viene otra cosa de admirar en este matrimonio de Abraham y Sara. Si bien estoy hablando de que ella era bella por naturaleza y que cuidaba para regalar a su marido esa apariencia, también lo que es muy importante ver en este mensaje que nos dice la Escritura es que Abraham le reconocía esa belleza y se lo decía. Porque muchas veces sucede que en el matrimonio todo el mundo le admira las cualidades y la belleza a una mujer, menos el marido. Y estos dos aspectos ayudan mucho a mantener firme la unión de la pareja. Que uno se esté regalando en su apariencia hacia el otro y que el otro se lo esté reconociendo con generosidad. Acuérdense lo que acaba de decir la Escritura, que le decía:
mira, yo sé que eres mujer hermosa, y en cuanto te vean los egipcios, van a decir a su mujer, van a decir, es su mujer y me van a matar a mí. O sea, es un piropo, es un halago. Eres muy bonita y los demás van a fijarse en ti. Esto, qué importante es, ¿verdad? Que se le esté reconociendo el esposo a la esposa, que le esté regalando esos piropos, esa exaltación a su virtud y a su belleza. Y no solo es mantener la belleza que se refiere al arreglo sofisticado que con pinturas y tintes se logra, sino a cosas más sencillas, ¿verdad? La higiene y los cuidados de la salud, en donde cada cónyuge cuida su apariencia por respeto y amor a su cónyuge. La ropa que se usa y el léxico cariñoso no se debe evitar en las parejas. Pues una ropa limpia, por sencilla que sea, hace que la gente se vea bien. Y un léxico cariñoso no cuesta, palabras cariñosas de afecto, no cuesta. ¿Y cómo mantiene ardiendo esa chispa de amor? Pues en cuanto al ejercicio de la sexualidad, pues ya lo dice la Escritura, que el hombre dé el débito sea lo debido a su esposa y ella a su esposo. Dios nos dio la sexualidad no solo para la procreación, sino también para hacer crecer el amor en la pareja. Si se fijan, Dios estableció en las leyes de la fecundidad, de la fertilidad de la mujer, tiempos de fertilidad y tiempos infértiles. Y no se lee en ningún lugar de la Escritura que nuestro Señor diga los tiempos en que son infértiles las mujeres, se le prohíbe arrimarse conyugalmente a su marido. Lo que está demostrando, pues, es de que no todos los encuentros en la carne están llamados entre los esposos a procrear un hijo, sino hay tiempos que el mismo Señor puso para que ahí lo que se cultive y se haga crecer es el amor. En cuanto a las condiciones físicas, psíquicas y espirituales para ejercer esa sexualidad, no hay una regla única, sino que cada matrimonio establece las suyas. También en el matrimonio se debe aprender a ser versátil, que una sola persona sea capaz de ofrecer todos los matices de apoyo a su cónyuge. Por ejemplo, en el Génesis 12:13, ¿qué nos dice Martín? Di pues, te ruego, que eres hermana mía, para que yo sea bien recibido por amor tuyo y salve mi vida por tu respeto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el matrimonio la esposa no solo es la compañera, sino a veces es la hermana, es la madre, es la enfermera, es la secretaria, etcétera. Y lo mismo el hombre para la mujer. O sea que el uno es para el otro, lo que el cónyuge necesite. Debe haber esa versatilidad. Si a veces se pide un servicio, uno de los cónyuges, oye, no me puedes ayudar con él, oye, yo no soy tu criada o tu criado, pues qué terrible. Es tener esa disposición, que es la manifestación del amor en forma práctica. La Biblia dice que Dios le hizo al hombre una ayuda, pero también el hombre a veces no tiene que ser nada más el hombre, sino hombro, y apoyar a su esposa en lo que necesite, sin limitarse solo a ser ese esposo. Aunque dije mal, el ser esposo implica ser versátil en los apoyos que su esposa requiera. ¿Por qué no? De vez en cuando hacer la comida. Tenemos fama los hombres de tener muy buen sazón, y además eso relaja, une a la familia, la llena de alegría. Comprar cosas en el súper, pues no somos muy dados a eso. Yo llego y agarro los primeros zapatos y me los pongo, y yo
tuve experiencias acompañando a mi mujer a compras, donde después de visitar 4 tiendas nos íbamos sin nada. Pero dices, bueno, pues está bien, es su idiosincrasia, su forma de pensar, y yo por amor, pues acompaño, aunque me resulte tedioso, ¿verdad? Compartir pues las aficiones del otro. Es común que a las señoras no les gusta el deporte, digo, hablo en general, pero hay honrosas excepciones. ¿Qué pasa si acompañas por amor a tu compañero al fútbol, por ejemplo? Y la convivencia, la cercanía, el alegrarte con su alegría, aunque no entiendas el fútbol, a lo mejor luego lo entiendes y te va a gustar. Pero es ese estarse buscando y darse al otro por amor. En cuanto los derechos que tiene un hombre sobre una mujer y una mujer sobre el hombre, y que son de carácter divino, pues por ejemplo nos sirve muy bien leer el Génesis 16 del 1 al 4. Sarai, empero, mujer de Abraham, no había parido hijos, mas teniendo una esclava egipcia llamada Agar, dijo a su marido: Bien, ¿ves que Dios me ha hecho estéril para que no pariese? Despósate con mi esclava, por si a lo menos logro tener hijos de ella. Y como condesciense él a sus instancias, tomó a Sarai, a su esclava Agar egipcia, al cabo de 10 años que moraban en tierra de Canaán, y diósela por mujer a su esposo, el cual la recibió por tal o cohabitó con ella. Pero Agar, sintiéndose embarazada, comenzó a despreciar a su señora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí hay una cosa que nos puede confundir, y como que un derecho para dar de concubina a una esclava. Pues ya lo dijo nuestro Señor, Él vino a perfeccionar la ley, y decía, ustedes cambiaron la ley de Dios por la ley de hombres. En el principio Dios los hizo hombre y mujer, y dijo, por ella dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. O sea, un hombre para una mujer. Pero se empezaron a imitar por las costumbres de los pueblos que rodeaban al pueblo judío, y ahí empezaron a tener concubinas, y pues este era el caso donde, habiendo tomado una esclava, Sara, en este caso a Agar, la entregaba con derecho, un derecho humano que se le concedía. Pero detrás de todo esto, sin embargo, vamos a ver que ahí estaba detrás también una voluntad de Dios, respetando esa libertad del hombre, y esa pues confusión que por tradición y no malicia ya se había hecho pues un hábito o una ley que reinaba, una mala ley que después perfecciona Dios nuestro Señor, pero que en ese momento así se daban las cosas. Pues ahí Sara tenía derecho, de acuerdo a esa ley, sobre su esposo Abraham, porque era la esposa. Y si se ve, estaba renunciando a ese derecho en beneficio de Abraham para que se cumpliera la palabra de Dios que le había dicho que sería el padre de muchas naciones. Y ella veía pues que ya se había acabado su tiempo de fertilidad, y estaba por acabarse seguramente el vigor de su esposo. Por eso ella recurría, renunciando a su derecho, a una esclava para que se cumpliera la promesa hecha por nuestro Señor. Pero en el fondo todo, si se fijan, lo hacía por amor a su marido, lo que ya en cierta forma pues disminuía lo imperfecto de la acción. A veces alguien exige al cónyuge pues con fuerza, con énfasis: tú me prometiste que me ibas a llevar a comprar, pero si el otro no tiene dinero para cumplir la promesa en ese momento, pues el cónyuge, por amor a su compañero, para no mortificarlo, pues puede renunciar también voluntariamente a ese derecho. Hay casos en los que
los dos cónyuges tienen derechos. Por ejemplo, cuando un esposo quiere descansar en su casa porque viene de la calle, pero su esposa y sus hijos, al contrario, quieren salir porque han estado todo el día en casa. Los dos tienen derecho en este caso y los dos tienen razón. Allí en este caso, en pos de la armonía, alguno tiene que ceder por amor a Dios al cónyuge y a los hijos, pero poniéndose caritativamente de acuerdo. Sin embargo, no siempre se tiene que estar cediendo, y esto inclusive en este matrimonio que estamos tomando de ejemplo de Abraham y Sara, se ve perfectamente cómo hay momentos en que uno de los dos está en desacuerdo y exige con autoridad, con esa autoridad y esa potestad de ser un cónyuge unido ante Dios y por voluntad de Dios en forma santa, exige con derecho al otro cónyuge pues algo que le afecta. Mira, vamos leyendo el Génesis 21:8. Creció pues el niño y se le destetó, y en el día en que fue destetado celebró Abraham un gran convite. Mas como viese Sara que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac y le perseguía, le dijo a Abraham: echa fuera a esta esclava y a su hijo, que no ha de ser el hijo de la esclava heredero como mi hijo Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, pues qué duro, ¿verdad? A Abraham, pues esto le mortificaba terriblemente. Era su hijo, era su único hijo. Después, el primer hijo. Después vino Isaac y fue lo que creaba el conflicto. Pero era un hijo de su sangre igual que Isaac, finalmente. Y la misma Sara había propiciado que ese hijo naciera al entregarle a su esclava. Entonces era un dilema fuerte ahí para Abraham, algo como para meterlo en una revisión de decir, bueno, pues qué sucede aquí o qué tengo que hacer. Pero mira lo que dice el verso 12. Mas Dios le dijo: no te parezca cosa recia lo que se te ha propuesto acerca de ese muchacho y de la madre esclava tuya. Haz lo que Sara te dirá, porque Isaac es por cuya línea ha de permanecer el nombre de tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, qué tremenda esta palabra. Porque mira, significa pues que en todo lo que legítimamente reclame nuestro esposo o nuestra esposa, se le debe hacer caso. O sea que la Escritura nos ha mostrado cómo Sara no solo se dio sus derechos al principio de esposa para que Abraham engendrara a su hijo Ismael en Agar, la egipcia, sino que también después exigió sus derechos, y en ambos casos Dios nuestro Señor estuvo apoyando ese proyecto que surgía de ella, que era la legítima esposa de Abraham. Bueno, pues aquí es entonces darse cuenta que cuando un esposo o una esposa están exigiendo derechos legítimos por razón de ese matrimonio, está toda la potestad en lo que ellos nos piden de Dios detrás de esta solicitud, porque buscan ellos proteger ese vínculo matrimonial, ese hogar. Y cuando un matrimonio, por ejemplo, porque este es un caso que se da, uno de los cónyuges tuvo hijos en una unión anterior donde no hubo un matrimonio casado, sino como padres solteros, pues ahí lo que se deben de hacer es ponerse de acuerdo los esposos que ahora sí están unidos en legítima unión para apoyar a esos hijos, para que estos hijos que son sangre de ese cónyuge
no crezcan con este sentimiento de rechazo. Son hijos de Dios y finalmente no tienen ellos ninguna culpa. Los nuevos cónyuges, o sea, el matrimonio legítimo, deberá proveer caritativamente también por esos hijos que quedaron fuera del matrimonio, puestos de acuerdo para que esos hijos no se anden escondiendo y para que no se hagan cosas a espaldas del cónyuge que es ajeno a esa paternidad o a esa maternidad. Todo a la vista. O sea, dialogar cuando se trata también de ayudar económicamente, por ejemplo, a los padres de alguno de los cónyuges, ambos esposos deben ponerse de acuerdo y manejar todo esto a la vista. Claro, primero está las exigencias del hogar legítimamente constituido, pero siempre deben estar revisando su economía en apoyo de esos padres, de esa madre que lo necesiten, y de esos hijos, o de ese hijo, esos hijos que están fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios es finalmente el padre de unos y otros, y Él quiere que esos hijos tengan la proveeduría de aquel que los engendró. Nunca se termina esta responsabilidad delante de Dios. Entonces, pues con generosidad, ¿verdad? Ahí deben dialogar los esposos para resolver estas situaciones conflictivas. En cuanto de que si la esposa reclama, por ejemplo, cosas sencillas, que tu fútbol nos está quitando el tiempo de familia, o que pues estás agarrando más tiempo del necesario, ¿verdad?, para tu trabajo, tomando tiempo extra por ingresar un dinero que finalmente sí nos ayuda, sí nos beneficia, pero nos está destruyendo ese tiempo que tenemos para compartir, para dialogar. Mira, cuando lo solicite, recuerda que es Dios mismo el que te lo pide por medio de tu cónyuge. Hazle caso y te va a ir bien. Ya Dios proveerá de que tengas ese ingreso adicional o que encuentres un sustituto de diversión en tu propia familia. La norma para saber cuándo alguien ejerce un derecho legítimo es ver si lo que me reclama auténticamente beneficia la armonía de la pareja, del hogar, de los hijos. Quien reclama bajo estas condiciones siempre tiene la razón y siempre tiene el respaldo de Dios nuestro Señor. Nuestros compañeros, nuestros amigos, los grupos eclesiales, si no aportan armonía a nuestro matrimonio, hay que alejarlos. Antes de ser un buen catequista, hay que ser un buen padre, un buen esposo, ¿verdad? Cumplir primero en las funciones del hogar. Tenemos pues que hacer saber y sentir a nuestra familia que ellos son todo para nosotros y que por ello luchamos con alegría. Si no está puesto nuestro corazón en ellos, entonces ¿en quién lo podemos poner? Hay derechos, pero siempre se puede ceder, ya dije hace rato, ese derecho por amor al cónyuge. Vamos leyendo, por ejemplo, sobre la amabilidad con que se debe manejar el matrimonio, los cónyuges. Vamos leyendo el Génesis 17, 15 al 16, a ver qué nos dice. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo le daré mi bendición y te daré de ella un hijo a quien he de bendecir también. Y será origen de muchas naciones, y descenderán de él reyes de varios pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, Abraham llamaba a su mujer Sarai. Posiblemente no era su nombre. Posiblemente era un apodo, porque Sarai quiere decir princesita. Y Sara quiere decir reina. O sea, como no podía tener hijos, Abraham le decía princesita. Pero el Señor dice... no, sí va a tener un hijo, va a ser madre de reyes. Luego, ya no le digas
princesita, sino dile reina. Pero mira, la situación de no tener hijos, Abraham con Sara, siendo que se le había prometido que iba a ser padre de muchas naciones, y en él bendito todas esas naciones, a él no le impidió que se dirigiera a su esposa con un diminutivo cariñoso, princesita, ¿verdad? Y dice el Señor, ya no le digas princesita, dile reina, porque va a ser madre de reyes, madre de muchas naciones. Pero qué forma tan delicada de tratar a su mujer, siendo que, ya dije, era estéril, y eso le mortificaba a él. Nunca la lastimó, vieja estéril o cosa por el estilo, me estás arruinando la promesa que Dios me hizo. No, la llamaba princesita. Y no de embalde ahora entendemos por qué Sara, por su lado, le llamaba a Abraham mi Señor. Ahí está el modelo. Ahí está el modelo en nuestros propios hogares. Ese trato amable es una condición de respeto y de hacer que el amor crezca. Es una de las reglas en el matrimonio, el usar palabras delicadas y cariñosas que podamos sobre todo manejar en los momentos más difíciles. O sea, cuando hay momentos de conflicto, es cuando hay que recurrir a este modelo que se nos está dando, al uso de palabras tiernas, de palabras cariñosas. Por ejemplo, vamos leyendo en San Marcos el capítulo 14, el verso 36, para que veas lo que nos dice la Escritura, que hacía el Señor en los momentos de mayor dolor. Oh Padre, Padre mío, decía, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea que en el momento de mayor dolor de nuestro Señor Jesucristo, del mayor dolor, porque aquí voy a reflexionar un poquito sobre esto. La cruz pesada que cargó nuestro Señor Jesucristo no lo dobló, se caía, pero todavía caído, levantándose, tenía oportunidad de consolar a las mujeres. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Esa cruz la tomaba nuevamente, la levantaba, la abrazaba con amor porque sabía el significado de esa cruz. Pero uno que sí la quebró, era la cruz pequeñita con que se manifiesta el Sagrado Corazón, que eran los dolores morales, y es a los que nos estamos refiriendo. O sea que las palabras más amables que nosotros tenemos en nuestro repertorio, hay que decirlos en los momentos más difíciles, pues cuando se falta al respeto abusando de la palabra, lo que siguen son cosas terribles. Vienen ya insultos, vienen odios, rencores y hasta golpes a veces. Entonces hay que recurrir a un léxico adecuado, a palabras cariñosas, sobre todo cuando hay conflicto. Hay que recordar cuándo fue la última vez que usamos palabras cariñosas con nuestro cónyuge y volverlas a utilizar. Otro modelo es la Santísima Virgen María cuando encontraron al tercer día al niño perdido en medio de los doctores. Si quieres vamos recordando en San Lucas capítulo 2, versos 41 y siguientes. Iban sus padres todos los años a Jerusalén por la fiesta solemne de la Pascua, y siendo el niño ya de 12 años cumplidos, habiendo subido a Jerusalén según solían en aquella solemnidad, acabados aquellos días, cuando ya se volvían, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Antes bien, persuadidos de que venía con alguno de los de la comitiva, anduvieron la jornada entera buscándole entre los parientes y conocidos. Mas como no lo hallasen, retornaron a Jerusalén en busca suya. Y al cabo de 3 días de haberle perdido, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, a quienes escuchaba y preguntaba.
y cuantos le oían quedaban pasmados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verle, pues, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira cómo tu padre y yo, llenos de aflicción, te hemos andado buscando. Y él le respondió: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi padre? Mas ellos entonces no comprendieron el sentido de su respuesta. Enseguida se fue con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, lo llamó hijo, y conste que ya por la fatiga, las emociones, después de 3 días se habrá muerto, se lo habrán llevado, nunca más lo volveremos a ver. Cosas que lastiman quien haya perdido. Uno de los padres que nos están escuchando a un hijo, saben lo terrible de esa angustia. Yo perdí 15 minutos a un hijo y fueron 15 minutos de un calvario, un infierno que se me hizo eterno. Entonces, 3 días el niño perdido y lo hayan fatigados, llenos de emociones, de tristeza, de sentimientos encontrados, de molestia a lo mejor consigo mismos por no haberlo cuidado suficiente, quién sabe cuántas cosas. Pero en el momento de mayor angustia, de fatiga y donde hacen crisis las emociones, no dice la Escritura que se puso la Virgen Santísima a llorar, ¿verdad? Y a regañar, decía hijo, como si dijera: pase lo que pase, tú eres nuestro hijo. Y la respuesta del hijo fue fuerte. Pero dice la Escritura que en ese momento no entendieron esas palabras, pero que las guardaban prudentemente en su corazón. A veces el silencio dice más que utilizar palabras inadecuadas. El que habla cuando está enojado no puede borrar las palabras que dijo, pero el que guarda silencio puede hablar en cualquier momento con autoridad lo que cayó en el momento del disgusto. Y ese trato verbal delicado debe llevarse pues con respeto al abrir la casa, al abrir la puerta del carro, no dejando cosas tiradas por amor al cónyuge. Hay muchas formas de manifestar esa adhesión de respeto y amor. Recordando el día del cumpleaños, esos pequeños detalles hacen que suba el amor entre los esposos. Eso los novios lo hacen muy bien, pero no es el trato solo para el tiempo del noviazgo. Eso debe durar toda la vida, y miren lo que nos ven hacer los hijos, lo van a repetir ellos en sus propios matrimonios. Entonces hay que estarles educando con el testimonio, con el ejemplo, respetándonos. Pues aquí, pasando ya a las llamadas, la señora Ángela de Zapopan pregunta: ¿qué hacer cuando ya no hay amor en el matrimonio y se vuelve muy pesado, como odio, rencores? Y oración porque se renueve el amor en su matrimonio. Bueno, pues ya está haciendo lo correcto. Yo le recuerdo algo que dije en uno de los programas. En las bodas de Caná fueron afortunados aquellos jóvenes esposos porque tenían por invitados a Jesús y a María. De San José no se habla porque dicen los biblistas, los escrituristas, que para entonces no es un olvido del evangelista no mencionar a San José, sino que seguramente ya se había muerto. Pero tenían por invitados a Jesús y a María, y en especial la Santísima Virgen María, que servía con las mujeres a la usanza de las mujeres de Israel. Cuando había una fiesta, se dio cuenta que se iba a acabar el vino. Los jóvenes que se habían casado, los jóvenes esposos que celebraban, ni cuenta se dieron que se acababa el vino. Y no fue la Santísima Virgen a mortificarlos, muchachos faltos de previsión,
Miren, ya se les va a acabar el vino a media fiesta. No, ella fue directo con quien podía resolver el problema y enfrentándose nuevamente a una palabra fuerte de nuestro Señor. ¿Por qué le dice que tenemos que ver tú y yo con esto? O sea, le está diciendo, ¿qué nos importa a ti y a mí? Además no ha llegado mi tiempo. Pero ella, exhibiendo el engreimiento que exhiben las mamás cuando se saben amadas por sus hijos, ni siquiera polemizó con él. Dijo, hagan lo que él les dice. Lo mandó a la guerra. Ahí se ve el poder intercesor de la Virgen Santísima. Cuando la fiesta, cuando el vino del amor se está acabando a media fiesta de la vida, es afortunado el matrimonio que esté teniendo por invitado a Jesús, a María en su hogar. Si no tiene esa práctica, métala cuanto antes. Meta a la Virgen Santísima como invitada. Meta a nuestro Señor en su vida sacramental y de oración, y va a ver cómo ella le va a renovar el milagro de un vino nuevo de mejor calidad que el anterior, porque el primero estuvo cifrado en ilusiones falsas, en conceptos equivocados, en belleza física que luego pasa. El vino del amor renovado está cifrado ya en el conocimiento mutuo que se tienen los cónyuges, en donde se dispensan las flaquezas y se acepta la fragilidad que expresa el cónyuge. Entonces, váyase por la vida de oración, la vida sacramental, y pídale a la Virgen Santísima que le renueve ese vino del amor que se está acabando a media fiesta de la vida, y le van a dar un vino de mejor calidad. La señora Aida Cárdenas de Los Pinos felicita al ingeniero y al acompañante, a todos los del programa, pide oración por una necesidad muy grave que tiene. Pues lo mismo, hay que estar pidiéndole con fe a Dios nuestro Señor por medio de la Santísima Virgen. María Covarrubias, de la colonia Villas de San Juan, agradece al ingeniero y a su acompañante por lo que están predicando. Pregunta, ¿qué pasa si un matrimonio se está cuidando para no tener hijos? ¿Es malo ante los ojos de Dios? Ya lo dije, Dios puso tiempos de fertilidad e infertilidad, y mientras se haga de acuerdo a la naturaleza que Dios puso en estos cuerpos, no habrá ningún problema, mientras con esa responsabilidad, pero también con generosidad, sin estarse negando a la vida, porque somos canales de vida, donde hacemos que aparezcan en el tiempo los hijos de Dios. Dios crea, nosotros procreamos. Estar vigilando con responsabilidad a esos hijos, pero usando los métodos que la Iglesia promueve. El método Billings, documéntese, hay lugares donde se lo van a dar y es muy efectivo, no depende de la regularidad en la ovulación de la mujer, sino la presencia del flujo cervical, para que sepan cuál es el momento de fecundidad. Si se hace de esta manera, Dios lo permitió. Fue su sabiduría el que puso esta ley en el cuerpo de la mujer. La señorita Rita López, de Niños Héroes, felicita al ingeniero por su programa, que es interesante, y pide oración para que regrese su esposo, que la abandonó desde hace 20 años. El hombre se santifica a la mujer y la mujer por el hombre. Usted persevere como casada, y Dios la bendice con esa cruz, y por medio de esa cruz que lleva y la santifica usted, va a santificar también a su cónyuge. También un anónimo felicita al programa porque le ayuda a crecer y ser mejor, y pide oración porque está recién casada y a su esposo no le gusta orar y poco participa en misa, y pide oración por la conversión de ella y de su esposo. La oración nunca falla. Sigue usted haciendo oración por él, dando testimonio de esa fidelidad al Señor, y él va a ser arrebatado por el amor suyo. Acuérdense, más atrapa moscas una gota de miel que un barril de hiel. No se le force al cónyuge que no se quiere arrimar. Dios tiene su momento, pues hay que con amor, ¿verdad?, estar, y con nuestros hechos de fidelidad a Dios, incentivándolos a ellos.
La señora Trinidad de la colonia Nueva Santa María, su esposo tiene por ahí algún problema anterior, un compromiso anterior, y pregunta pues que si debe él también velar por los hijos que fueron concebidos antes del matrimonio de ella. Bueno, sí, por el compromiso de esos hijos, sí, tiene que estar siempre vigilando, pero no a espaldas suyas. Ustedes dos deben coordinar de qué manera se les puede apoyar de acuerdo a la economía de ustedes, ¿verdad? En cuanto a la otra persona, no tiene compromiso, pero sí con los hijos. Y yo, como siempre, la vida es un don y hay que estárselo agradeciendo a Dios nuestro Señor constantemente. Y también un gran don el podernos comunicar con ustedes llevando la palabra de Dios. Que este mensaje de amor, de armonía hacia los hogares, Dios lo haga florecer por medio de su Santo Espíritu en sus corazones. Que Dios les bendiga.